Aleluya, Padre. Bueno es el Señor, aleluya. Bueno, pues este es nuestro momento, porque como yo le digo a veces a mi amada célula, ¿quiénes son de mi célula aquí? ¿Quiénes son? A ver, un poco de ruido, aleluya. Bueno, bien, gloria a Dios. Bueno, estamos trabajando en células, aquellos que no están en ninguna célula, que yo creo que están todos, o bueno, los que no están pueden consultar con la hermana Elena, que es la encargada también de administrar los miembros de cada célula. Y bueno, pues la célula la celebramos los miércoles a las 8 de la tarde y es verdad que a veces uno está cansado, igual que hoy, ¿verdad? Uno lleva de toda la semana o a lo mejor hemos tenido nuestras batallas, nuestras pruebas, el cansancio, el estrés, pero vamos a tomar este tiempo como un paréntesis, amén. Vamos a disfrutar de este momento, iglesia, de su presencia, de su palabra y de la comunión unos con otros que tanto también nos hace falta, ¿verdad? Así que, bueno, pues vamos a empezar aquí una nueva serie. Cada viernes tenemos series y hemos hablado de muchísimos temas en las series que hemos tenido muy interesantes acerca de la iglesia, acerca del tabernáculo, acerca de los actos proféticos, el poder del aceite, en fin, hemos hablado. Hay muchas riquezas en las series que estamos haciendo los viernes, pero hoy vamos a empezar una serie muy importante para todo creyente, porque a veces queremos hablar mucho de los dones, de lo sobrenatural, ¿verdad? Porque esas cosas no nos gustan a todos, pero hoy vamos a hablar de Dios. Hoy vamos a hablar de conocer al ser que nosotros adoramos, a Yahvé, a nuestro Dios. Yahvé es el nombre de nuestro Dios, aunque digamos Dios, ¿vale? Un día os podré explicar por qué es Yahvé, aunque en la Biblia aparece Jehová, pero el nombre de él es Yahvé. Amén. Bien, entonces el título para esta serie es Conociendo los atributos de nuestro Dios. Amén. Bien, ¿y qué es un atributo? Bueno, un atributo, para aquel que no lo sepa, es una cualidad. Todo el mundo tiene atributos, pero es una cualidad, una característica particular de algo o de alguien. Y en este caso vamos a hablar de las cualidades intrínsecas, es decir, exclusivas que tiene nuestro Dios Yahvé. Amén. Bien, el enemigo, hemos oído muchas veces que el enemigo no teme a un cristiano que sabe sobre Dios, porque el saber puede quedarse solo aquí en la cabeza. Estudiamos la teología y escatología y todo eso se queda aquí en la cabeza, no sabemos versículos, pero el enemigo no teme a que nosotros sepamos, pero el enemigo sí que teme cuando nosotros conocemos a Yahvé nuestro Dios. Porque si yo no conozco solo que Yahvé Jireh significa Yahvé mi proveedor, vale, eso lo sabemos en la mente, pero otra cosa es conocer que Yahvé Jireh, que es nuestro Dios, es mi proveedor, tu proveedor en sobreabundancia, amén. Es diferente saber y conocer. Bien, vamos a leer la palabra en Jeremías 9, versículo 23 y 24. Así que Dios nos llama a nosotros, a cada uno de nosotros, a no estancarnos en el saber, sino que Él siempre, el propósito de Él ha sido darse a conocer. Pero para darse a conocer nosotros tenemos que buscarle. Amén, y le hallamos cuando le buscamos de todo corazón. Bien, Jeremías 9, 23 y 24. Vale, vamos a leer ahí en vuestras Biblias, cada uno lee y dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe, ¿en qué pone? En sus riquezas. Pero luego el otro versículo dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Vale, aquí nos quedamos. Yo quiero que observemos aquí entenderme y conocerme. Dios estaba hablando a través de Jeremías a un pueblo que tenía sacrificios, tenía servicio, tenía templo, sabía de Dios porque había experimentado a Dios, pero poco a poco se fue enfriando en el conocimiento de Yahvé, en el conocimiento de Dios. Y esta palabra también es para nosotros. Ahí el Señor dice: no se alabe el sabio en su sabiduría. Es decir, no confiemos nosotros en lo que nosotros sabemos o en la sabiduría que también Dios nos ha dado. No confiemos en las riquezas, que a veces Dios nos da las riquezas y a veces nos olvidamos y confiamos en las riquezas. No confiemos, dice, ni en su valentía se alabe el valiente. No confiemos en nuestra propia fuerza. Pero hay una cosa que dice: alábense en esto.
Dice, en entenderme, di conmigo, en entenderme y conocerme. Amén. Así nos dice el Señor. Entonces aquí hay dos palabras diferentes. En hebreo, entenderme significa, o la traducción es sakal. Y entender habla de conocimiento en la mente. O sea, aquí el Señor sí nos dice, entiéndeme, sakal, conóceme, compréndeme quién soy yo. ¿Cuáles son mis características? ¿Cuáles son mis atributos? ¿Cuáles son mis caminos? Entiéndelos. Quiero que tú los sepas. Es decir, que nosotros sí que tenemos que estudiar. Eso de creyentes que dicen, no tengo que estudiar y voy al culto y hay un mover del Espíritu Santo y me conformo. No, el Señor nos manda que tenemos que estudiar. Ya sea en la palabra, ya sea también en algún curso, ya sea como viniendo los viernes, viniendo los domingos, repasando la palabra en la célula porque así se va ministrando cada vez más, vamos entendiendo más. Pero es nuestro deber entenderle, saber quién es Él. Y no podemos quedarnos durante 10, 12, 15, 20 años solo como al principio. Tenemos que siempre estar aumentando también el conocimiento. Pedro dice, crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Pero luego dice, entenderme y conocerme. Conocerme en hebreo viene del verbo yadal o yada, ¿vale? Pero conocer no es de la forma que nosotros tenemos, que a veces decimos, sí, es un conocido. Conocer en hebreo significa profundidad. Conocer es como en un matrimonio, intimidad. O sea, el Señor ha dicho, toma conocimiento de mis características, de mis atributos, lee, estudia, pero quiero que me conozcas. Quiero llevarte a una, y ahí tienes que apuntar, yadal es experiencia. Yada en hebreo significa experiencia, a tener experiencia, profundidad. Así que Dios nos está diciendo, aprende datos sobre mí, porque hay que saber para defender también lo que nosotros creemos. Pero no te quedes solo ahí, Dios nos dice, camina conmigo. Búscame para tener una experiencia. Búscame en el lugar secreto. Amén. Por eso aquí siempre decimos que busques experiencia, intimidad. Gloria a Dios. Así que vamos a ir a un versículo que a mí me encanta, que está en Job 42:5. Job 42:5. ¿Job era un hombre bueno o malo? Muy bueno, ¿verdad? Era justo, dice la palabra que era como íntegro. Era justo, íntegro, sabía de Dios. Pero aquí Job 42:5 dijo así al Señor, de oídas te había oído, punto y coma, mas ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¡Wow! ¡Qué profundo! Yo creo que estamos en ese camino, ¿verdad? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Él había escuchado de Dios, era temeroso de Dios, hacía las cosas justas delante de Dios. Luego le vino la prueba porque el Señor lo permitió. Pero es después de la prueba que Él dice, ahora mis ojos te ven. Es decir, ahora se me ha revelado que tú eres Yahvé Rafá. Yahvé Rafá es el sanador. Ahora ya no lo sé solo de oídas, de la teoría. Ahora yo no lo sé porque lo he leído en la teología, lo he leído en la palabra, lo he escuchado en la predicación. Ahora he experimentado, ahora sí te he conocido, que tú eres el Dios, mi Dios sanador. Tú eres mi Dios libertador, porque los atributos de Dios son cualidades. No es que Dios tenga el poder para libertar, es que Dios es el libertador. Amén. Es que Dios es el milagroso. Amén. Entonces Dios no quiere que nos quedemos solo en la teoría, tampoco los viernes. Porque yo puedo traer aquí una explicación muy teológica, me cojo mis cuadernos, mis cosas, os hago un esquema y ya, y nos vamos así. No, Dios quiere que sepamos la teoría, pero Él quiere revelarse. Amén. Él quiere revelarse a nosotros. Por eso es importante que tú estudies, que tengas tiempo de estudiar la palabra de Dios, que cuando hay dudas estamos aquí para conversar, para entender la palabra, para que haya revelación, porque para eso estamos aquí, para ministrarte. Amén. Bien, gloria a Dios. ¿Cuántos quieren conocer más al Señor? Amén, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué entonces vamos a estudiar los atributos de Dios? Bueno, número 1, porque no podemos amar a alguien que no conocemos. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchas veces que hay creyentes muy fluctuantes.
Creyentes que dicen, no, yo soy creyente hace muchísimos años, pero no sirve en la iglesia, no se afina, no echa raíces en una congregación, siempre va de aquí para allá, entro, salgo, mis actividades, mi trabajo, mi familia, y todo son prioridades de las demás cosas, menos conocer a Dios y cumplir el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque a veces se nos olvida, tenemos la teoría, pero nos olvidamos de que tenemos que conocer a Dios. Cuando nosotros conocemos a Dios, es imposible no amar a Dios. Es imposible. Que una cosa es que a mí me decían, Dios te ama, yo no sentía nada. Como Dios me ama, si yo me siento mal, si yo me siento en depresión, eso siendo creyente. Yo no entendía eso. Y a mí el pastor me decía, evangeliza diciendo Dios te ama. Y digo, pero ¿cómo le voy a decir eso a una persona? Yo tengo que estudiarme la arqueología para defender la Biblia, yo tengo que estudiarme toda la teoría para defender la Biblia, y eso también está bien. Pero cuando ya Dios me reveló su amor, ¿por qué? Porque yo tenía muchas cadenas del mundo, muchas cadenas en mi alma, muchas cadenas de rechazo, de culpa. Entonces yo decía, no, a Luífer le ama, a mí no, aunque yo soy creyente, porque yo soy fallo. Pero cuando tú empiezas a conocer que Dios es Hashem Rahem, Hashem Rahem significa que Hashem, el Eterno, es misericordioso. Y dice la palabra que Él tiene misericordia de quien Él quiere, porque otro de los atributos es que Él es soberano. Pero si estamos aquí es porque Él ha tenido misericordia de cada uno de nosotros con un propósito de llevar el evangelio a los perdidos. Amén. Entonces, por eso nosotros tenemos que estudiar y conocer los atributos de Dios, porque así vamos a poderle amar. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna. Y esta es la vida eterna. Juan 17:3, gracias, los que están en el ordenador, gloria a Dios. Y esta es la vida eterna, dice, que te conozcan a ti. En mi palabra dice eso, en mi versión. Que te conozcan a ti. Eso dijo Jesús. O sea, que la vida eterna no empieza cuando los creyentes morimos o nos vamos de este mundo, sino que Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Nosotros podemos vivir en esta tierra, pero caminando ya en la vida eterna. Es donde dices, ¿qué prueba estoy pasando? Pero ¿qué me pasa, hermana Elena? Tengo gozo. ¿Qué prueba estoy pasando ahora? Pero tengo tanta confianza en Yahvé, el Dios que yo conozco, que es mi Dios, que Él es soberano y que tiene todo en control, que yo siento la vida eterna, siento la paz. Yo caminamos como en una nube diferente al mundo, ¿verdad? Amén. Porque conocemos a Dios y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Así que Dios es bueno. Di conmigo, Dios es bueno y muy bueno, porque nos da la salvación, pero también nos da la vida eterna ya para que nosotros la podamos vivir aquí. ¿Pero cómo? Hay un paso, que es metiéndonos en conocer a Dios a través de la experiencia. Número 2, ¿por qué estudiar los atributos de Dios? Porque los atributos revelan quién es Dios realmente. Si me puedes subir un poquito el fondo, que a mí me gusta con el fondo, me preparo con el fondo y me gusta con el fondo. Amén. Además que creemos, ¿verdad?, que hay un mover cuando hay adoración. Bien, solo instrumental. Bien, entonces, por ejemplo, la palabra de Dios dice en 1 de Juan 4:8, Dios es amor. Amén. Entonces los atributos revelan quién es Dios. Bien, luego vamos a ver los atributos. Si me ponen ahí instrumental. Bien, ahora, ¿por qué conocer los atributos? Porque también aumentan nuestra fe. Di conmigo, los atributos aumentan nuestra fe. Bien, si yo no conozco a Dios, yo no sé quién es Él. Y solo de oídas, porque mis padres me dijeron, porque yo iba a la iglesia, porque he leído un poco. Pero realmente el conocer a Dios aumenta nuestra fe. Si yo conozco que Él es fiel, esa fe mía va a aumentar en el día de la prueba, ¿verdad? Si yo conozco, cuando a las pruebas nosotros las tenemos que dejar delante de Dios. Las aflicciones las tenemos que dejar delante de Dios. Las cargas las tenemos que dejar delante de Dios en oración, en ruego, porque es ahí donde nosotros vamos a conocer y experimentar los atributos de Dios. Amén. Entonces yo siento aquí que hay gente que lleva muchas cargas, cada uno yo sé que llevamos las nuestras, pero el Señor te dice esta noche, deja tus cargas delante del Señor, porque Él es fiel,
porque Él es misericordioso, porque hasta aquí te ha ayudado el Señor, en el nombre de Jesús. Y tú tienes que experimentar. A veces las pruebas las tenemos que pasar para experimentar a nuestro Dios, porque si no hay pruebas, no vamos a experimentar al Shaddai Todopoderoso. Si no hay pruebas y dificultades, no vamos a ver que el amor de Dios restaura los matrimonios, restaura las familias, que es otro atributo de Dios, iglesia. Bendito sea el Señor. La palabra de Dios dice Romanos 12:2, que es un versículo que tenemos que aprender. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Sabes por qué hay creyentes que siguen igual? Porque no han transformado su entendimiento. No han transformado su entendimiento. Dios es justo. Eso es un atributo de Dios. Y lo puedo escribir en un papel. Y lo puedo escribir en mi mente. Pero no voy a ser transformada hasta que no venga la revelación que viene a través de la experiencia y la intimidad con el Espíritu Santo de que Dios es justo. Y cuando mi mente se renueva y dice, wow, no, es que mi Dios es justo, mi comportamiento va a ser diferente. Porque si Él es justicia, significa que, bueno, yo tengo que comportarme como justo. Significa que vamos a dar cuentas a un Dios que es justo y se rige por su ley perfecta, hermosa, gloriosa. Entonces ahí yo voy a ser transformado, y cuando viene esa renovación en mi mente, el entendimiento y el conocimiento de que Dios es justo, yo voy a caminar con el temor de Dios. Yo voy a servir con el temor de Dios. Yo voy a arrepentirme de mis pecados porque Él es justo. Y a veces decimos, Señor, dame justicia. Cuidado con esa oración, porque si tú no has sido justo, entonces ¿cómo va a hacer Dios con nuestra oración así? ¿Verdad? Bueno, así que los atributos son importantes porque podemos conocer a Dios y así amarlo más, aumentan nuestra fe y también transforman nuestra vida. Y cuando nosotros conocemos a Dios, nuestra adoración no va a ser así. Santo por siempre. Así no va a ser. Tú vas a cantar ahí, Santo por siempre. Así. Los domingos aquí avivados. Dios mío, mira lo que ha puesto Alex, el hermano Alex. Luces, cámara, humo. Tenemos ahí un aparatito que nos echa hasta humo ya. Mira aquí, ¿qué tenemos aquí? Dos subwoofer aquí, que por eso suena a veces tum, 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 ¿verdad? Que a veces suena así, ¿verdad? Bueno, no puede ser, hermano, ya ni la carne se mueve. ¿Qué es eso? Algunos están... Y el subwoofer está ahí sufriendo, tum, tum, vamos, alaba. Y algunos están así, yo me quedo ahí y digo, no puede ser. No venimos más, ¿para qué? No venimos al ensayo más. No, lo hacemos para el Señor. Todos son avivados en este lugar, aleluya, Padre, gloria a Dios. Pero bien, cuando a nosotros se nos revela, Dios mío, es que Dios no tiene misericordia conmigo, es que Dios es misericordioso. Cuando nosotros caemos y Dios nos levanta en su misericordia y vemos que Dios es un Dios que restaura, Dios mío, ¿cómo no alabarlo aquí con salto, con danza, con grito, con júbilo? Da igual, como tú cantes y desafinas, eso da igual, pero vamos a aclamar a Dios. Entonces, los atributos de Dios también hacen que nuestra adoración sea transformada, nuestra alabanza sea transformada. Amén. Bien, entonces hemos dicho que un atributo es una cualidad o una característica. Entonces los atributos son las cualidades personales, morales, de la esencia de Dios. Vamos entonces a estudiar quién es nuestro Dios, cómo es su ser, ¿verdad? Bueno, pues aquí sí que os voy a decir un poquito de teología, ¿vale? Que a algunos sé que les gusta. Bueno, los atributos se han clasificado en atributos naturales y atributos morales. Amén. Bien. Hay otra clasificación que son los atributos incomunicables, que serían los naturales de Yahvé, nuestro Dios. Y también están los atributos comunicables de Dios, que son los morales. Entonces hablamos de incomunicables y comunicables. Incomunicables y comunicables, ¿vale? Incomunicables son los atributos que no se comunican con las criaturas, es decir, son exclusivamente de Yahvé nuestro Dios, amén, y Él no los comparte con ninguna criatura. Por ejemplo, todo lo que es omnipresencia es solo un atributo incomunicable porque le pertenece solo a Dios. La omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia, la eternidad, Dios es inmutable. Bien, y los atributos comunicables son los que en su
soberanía, en su amor, Él ha querido transmitir, compartir con nosotros las capacidades que Él tiene. Por ejemplo, en la sabiduría, pero ojo, la sabiduría plena la tiene Dios. Pero Él, en su misericordia, y como tú has nacido con un propósito dentro de la obra de Dios, Él te ha dado esa sabiduría para que tú la emplees en la obra de Dios. Los atributos comunicables son el amor, que también tenemos, la santidad, que también tenemos nosotros, la justicia, misericordia, la veracidad, amén, la sabiduría, ya hemos dicho, la bondad y la fidelidad, amén. Habría muchos más, pero tampoco vamos a tener tantísimo desarrollo. Bien, pero terminando hoy el estudio, esta enseñanza, vamos a hablar solo de un atributo incomunicable, ¿vale? Que es el atributo de la inmutabilidad. Inmutabilidad. Y vamos a abrir la palabra en Malaquías 3:6. Vamos a ver qué nos dice ahí Yahvé, el Señor. Malaquías 3:6. Sobre la inmutabilidad. Y ahí dice en pantalla, porque yo Jehová no me mudo. Vale, esa versión como está un poco traducida del inglés, por eso a veces sale así. Pero, en fin, lo que el Señor dice es, yo Jehová no cambio. Yo Jehová no mudo. Yo Jehová soy inmutable. Inmutable significa que Él no cambia. Porque mira que nosotros cambiamos. Y nosotras con nuestras hormonas cambiamos mucho, ¿verdad? Ay, Dios. Bueno, los hombres también cambian. Pero en cambio Dios es inmutable. Él dice que Él no cambia. Es decir, no cambia su esencia. No cambia su carácter. A pesar de que nosotros fallamos y nos culpamos, y a veces no lo levantamos y Dios dice, si yo no he cambiado, si yo soy fiel. Levántate, mujer de Dios. Levántate, hombre de Dios. Sacúdete del polvo y camina. Bendito sea tu nombre. Así que Dios no cambia en sus propósitos para contigo, para conmigo. Dios no cambia en sus promesas tampoco. Dios no cambia. Nosotros sí cambiamos. Un día tenemos fe, otro día no tenemos fe. Un día creemos en todos los propósitos que Dios tiene y vamos a la ruta, vamos a la célula, vamos los viernes, vamos el domingo, dejamos todo por el Señor, Pero luego otra vez, decaemos. Pero en cambio Dios se mantiene inmutable en su amor. Porque mira, no es que imaginemos a Dios y tiene una porción de amor, una porción de fidelidad, una porción de ser inmutable. No, es inmutable por completo, es amor por completo. Entonces, su amor es inmutable, su amor no cambia, su fidelidad es inmutable, su misericordia es inmutable. Amén. Y bien, si la inmutabilidad, terminamos aquí casi, es un atributo exclusivo, que hemos dicho, incomunicable, de nuestro Dios, ¿será que Cristo es inmutable? Entonces los atributos de Dios son importantes para defender nuestra fe de que el Espíritu Santo no es una fuerza activa, el Espíritu Santo es Dios y de que Jesús es también Dios. Amén. Y que el Padre sin duda es Dios. Amén. Entonces nos sirve para defender lo que nosotros llamamos Trinidad o para defender lo que Deuteronomio 6:4 dice que el Señor es Ejad. El Señor es uno, pero formado de varias personas. Ejad significa unidad compuesta en hebreo. Cuando tú lees Génesis en hebreo, dice que el matrimonio es Ejad. Es una unidad, pero tienen dos personas y dos personas con voluntades. Entonces, nuestro Yahvé es Ejad. Es una unidad, pero no que sea una unidad en plan de que en el Antiguo Testamento se manifiesta el Padre, luego el Hijo. No son manifestaciones, son tres personas. Amén. Bien, vamos a leer Hebreos 13:8. Hebreos 13:8 ya lo saben muchos, ¿verdad? ¿Qué dice Hebreos 13:8? Eso es. Entonces Hebreos 13:8 dice, vamos a leer juntos, Jesucristo. Amén. En este versículo nos está diciendo que Jesucristo es el mismo de ayer, porque Juan 1:1 nos dice que la palabra, que es Jesucristo, estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces nos dice que está desde siempre y que Él es el mismo de siempre, Él es inmutable, de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Entonces estamos viendo que Jesús tiene una
atributo que solo tiene Dios. Y si Jesús tiene un atributo que solo tiene Dios, significa que en Jesús reside la divinidad entera, por completo. Amén. Gloria a Dios. Bien. Puedes a lo mejor decir, porque algunas veces se dice, bueno, yo también me lo preguntaba, en Jonás, cuando Jonás predicó en Nínive, al final dice ahí Dios como que, bueno, se arrepintió y no destruyó Nínive. Entonces dicen, entonces Dios sí que muda. Bueno, no, eso es una mala interpretación, porque yo también me hacía la pregunta, bueno, entonces Dios sí que cambia, puede cambiar. Eso se llama, cuando tú estudias también la teología, antropomorfismo. Antropomorfismo. ¿Qué significa? Que a veces en la palabra de Dios encontramos algunas frases, algunos términos humanos para que nosotros podamos entender a Dios. Algunos términos, palabras humanas, acciones humanas para que nosotros podamos entender a Dios. Porque realmente Dios ahí actuó inmutable. Porque Dios dice que quiere que todo el mundo sea salvo y que nadie se pierda y que Dios quiere para todos la salvación. Amén. Así que Dios es inmutable. Amén. Bueno, iglesia, yo quiero que te pongas en pie y vamos a orar conforme a esta palabra.